¿Qué tal, jóvenes? En este ejercicio, en este video vamos a aprender a hacer cálculos de los esfuerzos principales utilizando el círculo de Moore. Y bueno, el ejercicio es calcular los esfuerzos principales en una fibra que está posicionada en el plano de corte A que se ve aquí. La estructura es básicamente una palanca estructural formada por tres elementos estructurales, dos barras cilíndricas y una solera, como se ve aquí, cuyas dimensiones tenemos aquí. La parte cilíndrica tiene una dimensión de 6 pulgadas por un diámetro de 1 pulgada. La solera tiene un espesor de 0,25 de un cuarto de pulgada y una altura de 1,5. Y la parte cilíndrica al final de la palanca tiene una distancia o una dimensión de 2 pulgadas. Y como ven en el ejercicio no nos dan el diámetro total. Sin embargo, bueno, para propósitos didácticos vamos a utilizar un diámetro de 0,75 grados para hacer el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos pide calcular los esfuerzos en una fibra que está sobre el eje Y, cerca de la superficie en este punto, ¿no? Básicamente sería la fibra A, ¿no? La fibra a la que le vamos a llamar fibra A. Y bueno, eh, en el extremo libre de la palanca tenemos tres fuerzas aplicadas. Tenemos una fuerza en la dirección X, positiva, global, como puede verse aquí, una fuerza saliendo de la palanca en esta superficie. Tenemos una fuerza negativa de menos 200 libras, quiere decir que la fuerza no va hacia arriba, sino que la fuerza iría hacia abajo, la fuerza FY. Y por último tenemos una fuerza en la dirección positiva de Z de 100 libras. El objetivo es determinar los esfuerzos principales en la fibra A, el esfuerzo cortante máximo en esa fibra y el esfuerzo equivalente o el esfuerzo efectivo de von Mises en esa misma fibra. Entonces son tres cálculos que necesitamos hacer. Para ello vamos a utilizar, o primeramente vamos a calcular los esfuerzos en la fibra A en función de sus coordenadas globales, para posteriormente utilizar el círculo de Moore y obtener las orientaciones principales de esfuerzos para calcular los esfuerzos principales. Entonces, para hacer eso, vamos a primeramente hacer un diagrama de cuerpo libre. Necesitamos calcular, obviamente, las fuerzas internas. Para poder calcular esfuerzos, necesitamos las fuerzas internas en el plano de corte. O sea, prácticamente necesitaríamos calcular todas las fuerzas internas en este plano. Y una vez que tenemos esas fuerzas internas, el siguiente paso sería calcular, obviamente, los esfuerzos. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, si cortamos la pieza tal cual se ve aquí, este vendría siendo el plano de corte en el empotramiento. Y en el extremo libre tenemos las fuerzas externas, tal cual lo mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos tres fuerzas externas en estas direcciones. Entonces, para hacer el cálculo de las fuerzas internas, pues utilizamos las ecuaciones de estática. Podemos aplicar las fuerzas en las tres direcciones, momentos en las tres direcciones internas, y hacer un balance de fuerzas y momentos, igualarlos a cero y encontrar esas reacciones internas. Yo lo voy a hacer de manera muy simple, ¿no? Prácticamente para determinar o para evitar que estos se trasladen en cualquiera de las tres direcciones, las fuerzas reactivas, tal cual se ven aquí, tienen que ser contrarias a estas que tenemos acá, que son las fuerzas externas. De esa manera evitaremos que la estructura se traslade en las tres direcciones. Ahora, al fijar estas tres fuerzas aquí, obviamente se van a generar momentos externos debido a estas tres fuerzas y por lo tanto debe de haber fuerzas reactivas ocasionadas por esas fuerzas que tenemos aquí. Entonces al final vamos a tener tres momentos reactivos. Vamos a analizar. Por ejemplo, el momento reactivo en la dirección X prácticamente sería un momento reactivo ocasionado por la fuerza externa FY.
Si ustedes multiplican esta FY, que es 200 libras en la dirección vertical, y lo multiplican por este brazo de palanca, se estaría generando un momento externo sobre el eje X en esta dirección. Por lo tanto, debe de haber un momento balanceando ese momento y evitar que rote en esa dirección, que sería este MAX. Y debe estar dirigido en la dirección positiva para contrarrestar este momento de acá. Entonces, el momento generado sería FY por 5, sería 200 por 5 pulgadas y me daría de 1000 libra pulgada. Ahora, el momento en la dirección Y el momento reactivo estaría contrarrestando dos momentos, uno ocasionado por la fuerza X y el otro ocasionado por la fuerza Z. Aquí lo podemos ver claramente. Si la fuerza X va en esta dirección y lo multiplico por este brazo de palanca, se estaría generando un momento externo en esta dirección, girando sobre este eje. Y además, la fuerza Fz multiplicado por este brazo de palanca, que serían las 8 pulgadas, también estaría generando un momento en esta dirección, ¿sí? En la dirección negativa de Y. Y la suma de estos dos momentos externos debe estar contrarrestado con este momento. Entonces sería Fx, que son 75 por 5, más Fz, que son 100 por 8. La suma de estos dos momentos debería de dar 1175 libras pulgada. Y por último, el momento interno en la dirección Z estaría contrarrestando un momento generado por la fuerza Fy, que sería este, y su brazo de palanca, que sería esta distancia. 2 más 6, y esto, por supuesto, estaría generando un momento externo en esta dirección. Por lo tanto, debe de haber un momento interno contrarrestando este momento. Y ese momento es 8 por Fy, o sea, 8 por 200 me daría de 1600 libra pulgada. Una vez que ya tengo las fuerzas y los momentos reactivos en este plano de corte, voy a tomar mi corte ahora de aquí hacia la pared y obtener las fuerzas internas, que prácticamente serían contrarias a estas tres fuerzas que tenemos acá, ya que es el mismo plano, pero sería el plano de corte de aquí del corte a la superficie. Entonces, si vemos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas actuando sobre este plano de corte que tenemos aquí serían estas tres, y sobre el plano de corte opuesto serían las mismas tres fuerzas, pero en sentido contrario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo paso estas tres fuerzas al plano de corte acá, las fuerzas externas junto con sus momentos externos, serían prácticamente los momentos internos del otro plano de corte, tal cual se ven aquí, ¿no? Aquí podemos ver las tres fuerzas en las direcciones de las fuerzas internas, pero estas serían fuerzas internas en este plano de corte. Y estos serían los momentos internos en este otro plano. Pueden ver que son las mismas fuerzas que tenemos aquí, pero en sentido contrario, tanto de fuerzas como de momentos. Entonces, una vez que ya tenemos las fuerzas internas sobre este plano de corte, vamos a proceder a hacer el cálculo de los esfuerzos en la fibra A. Una vez que ya tenemos la cara seleccionada, en la cual vamos a calcular esfuerzos junto con sus fuerzas internas, el siguiente paso sería ver, calcular los esfuerzos generados, obviamente, por estas fuerzas en todas las fibras que tenemos aquí, ¿no? En la sección de corte. En este caso nos pide calcular los esfuerzos en la fibra A, ¿no? La fibra A se encuentra posicionada sobre el eje Y, muy cerca de la superficie. O sea, prácticamente tenemos una fibra más o menos en esta zona de aquí. Entonces vamos a empezar en orden. Vamos a empezar con la fuerza Fx. La fuerza Fx está generando un esfuerzo normal en la dirección X, tal cual se ve aquí. Si esta es la fibra representativa de la cara de la fibra A, la cara A, tendríamos un esfuerzo saliendo de la cara en la dirección X positiva
debido a esta fuerza que tenemos aquí sobre el centroide, que es Fx. El cálculo es muy sencillo, simplemente dividir la fuerza entre el área. La fuerza son 75 libras y el área sería pi sobre 4 diámetro a la cuarta. Perdón, diámetro al cuadrado. El cálculo, utilizando los números, nos daría de 95.49 P6. Es un esfuerzo pequeño que tendríamos debido a la fuerza Fx, a la fuerza normal. El siguiente paso es con Fy. Fy sobre la fibra A estarías generando un esfuerzo cortante de cero. Por ahí explicamos que donde entra la fuerza es cero y donde sale también. Y se hace máximo a la mitad sobre un eje centroidal. Ahí es donde tendríamos el valor de esfuerzo cortante máximo debido a la fuerza Fy. Sin embargo, pues la fibra se encuentra posicionada en la superficie sobre esta zona, por lo tanto sería cero, ¿no? O sea, esta fuerza no generaría ningún tipo de esfuerzo sobre la fibra A. Sin embargo, la fibra Z sí, perdón, la fuerza Fz sí estaría generando el esfuerzo máximo sobre la fibra A. Sí, porque exactamente está a la mitad sobre un eje centroidal, el eje Y en este caso. Ahora, ¿cómo lo calcularíamos? Si la fuerza Fz entra por acá y sale por este lado, el cortante también llevaría la misma dirección, tal cual se ve aquí en el esquemático. Entonces tendríamos un esfuerzo cortante en la cara X dirigido a Z, que le vamos a llamar tau X Z1. ¿Cómo lo calculamos? Prácticamente sería utilizando esta formulación matemática o la otra es multiplicando para un sector circular, multiplicando el esfuerzo average por 4/3. Vamos a ver dónde sale esta ecuación, ¿no? En base a lo que tenemos aquí en la figura. Entonces, si yo voy a calcular el valor de Q, la fuerza entra por esta zona y sale por esta zona, el valor máximo de Q estaría a la mitad, o sea, en el eje centroidal Y, ¿no? Entonces, el área para calcular Q sería básicamente esta área de, de este semicírculo, ¿no? Q, como ustedes saben, este parámetro es el primer momento del área, sería el producto de esta área por su distancia desde el eje Y al centroide de esa figura. Entonces vamos a hacer la deducción matemática. Entonces tau xz1 vendría siendo B, que es la fuerza cortante, en este caso vendría siendo la fuerza cortante Z, y Q sería el área. El área sería prácticamente pi sobre 8 diámetro al cuadrado. Y la distancia desde el eje Y al centroide, aquí en esta zona, es 4r sobre 3pi. Esto lo pueden sacar de tablas. En la literatura es 4r sobre 3pi, la distancia desde el eje Y al centroide de esta área. Y el momento de inercia sería pi sobre 64, diámetro a la cuarta, y el espesor en esta zona vendría siendo el diámetro. Entonces al final simplificando, esto quedaría como Fz, que multiplica a pi d cuadrada entre 8. Voy a dejar esto en función del diámetro. El radio es diámetro entre 2. Elimino un 2 con el de arriba y me quedaría 2d sobre 3pi. Y en la parte de abajo, pues haciendo el producto, me quedaría pi sobre 64 d a la quinta. Aquí podemos ver que fácilmente podemos eliminar pi aquí. Podemos eliminar estas d's, d cuadrada por d, y eliminarla con 3 de abajo. Y al final, simplificando, tau xz1 vendría siendo fz, que multiplica. Aquí 2, puedo eliminarlo con un 2 de acá, quedaría 4. 4 por 3, 12. Estaríamos multiplicando básicamente fz por un doceavo. Y en la parte de abajo tendríamos pi sobre 64. Eliminamos 3d, entonces me quedaría d cuadrado. Esto al simplificarlo quedaría 64 veces la fuerza z entre 12 veces pi d cuadrado.
Aquí podemos simplificar, podemos sacar cuarta arriba y abajo, o sea, dividir entre 4 y me quedaría 16 FZ. Y aquí quedaría 3 pi de cuadrado. Esto es lo mismo a tener 4 por 4 FZ, 3 pi de cuadrado. Este 4 lo podemos pasar en la parte del denominador y al final nos quedaría 4 tercios de FZ entre pi de cuadrada sobre 4. Esto es básicamente el área, ¿no? Entonces con esto demostramos esta ecuación. Utilizando ya directamente esta ecuación, tendríamos, sustituyendo valores, tendríamos 4 veces FZ vale 100 libras, entre 3 veces el área. Eso me daría un esfuerzo cortante de 169,76 psi. También es un esfuerzo pequeño. Pues ya una vez que tenemos esos, tanto esfuerzo normal y cortante aquí en la fibra, vamos ahora a analizar los momentos. Vamos en orden. El momento AX está produciendo torsión sobre toda esta área. El momento está haciendo algo así. O sea, esto estaría girando en esta dirección, torciéndose. Por lo tanto, estaría generando un esfuerzo cortante en esta dirección. Entonces, ese esfuerzo cortante le voy a llamar tau xz2. Y básicamente el cálculo sería TR sobre J. Esta es la formulación matemática. T es el par torsor. En este caso sería, el par torsor sería el momento AX por el radio sobre J. J sería el valor de J con respecto al eje X. El momento polar. Haciendo la sustitución, tendríamos el momento AX son 1000. El radio pues sería la mitad del diámetro, sería un medio. Y el momento polar es pi sobre 32 diámetro a la cuarta. Haciendo la sustitución de valores, nos da un esfuerzo cortante de 5000. Aquí podemos ver que este esfuerzo es pequeño, cortante, y este esfuerzo es grande, es mayor este. Entonces vamos a tener que hacer la suma de estos dos vectores y el que va a ganar, en este caso, es el que tiene mayor magnitud. Entonces al final el esfuerzo cortante va a llevar la dirección de tau x z2. Ahora vamos a ver qué pasa con el momento AY. El momento AY está directamente sobre la fibra, entonces no está generando ningún tipo de esfuerzo sobre la fibra. Este momento no genera ningún tipo de esfuerzo, sin embargo, el momento AZ sí. El momento AZ, esto va a tratar de girar en esta dirección o de torcerse en esa dirección el momento, entonces sobre la fibra A va a estar ejerciendo un esfuerzo normal, un sigma x2, debido al momento AZ. ¿Cómo lo calculamos eso? Pues es muy simple, es mc sobre i, la formulación matemática. M en este caso vendría siendo el momento AZ, C sería la distancia desde el eje neutro, que vendría siendo Z a la fibrilla, entonces es el radio, y el momento de inercia tiene que ser con respecto al eje Z, en donde está aplicado el momento. Entonces al final, haciendo sustitución de variables, tenemos que el momento AZ son 1600, C sería un medio, y el momento de inercia es pi sobre 64 diámetro a la cuarta. Al final nos da un esfuerzo de 16.297,46, o sea, 16,29 KE6. Y prácticamente estos serían los esfuerzos generados por las fuerzas internas que tenemos en esta cara. Ya que tenemos esto, el siguiente paso es simplificar vectorialmente, o sea, simplificar los esfuerzos en la fibra y ver qué es lo que tenemos al final. Muy bien. Entonces, en los esfuerzos en la fibra tenemos dos en la dirección Z, dos cortantes. Obviamente este es mayor. Y tenemos dos en la dirección X positiva, los cuales se van a sumar. Al final, la suma de estos dos, ya vimos que este sigma X1 era pequeño.
Entonces, al final, el esfuerzo en X, en la dirección X positiva, es de 16.392.95. Y el cortante, al restar esta cantidad a esta, nos da de 4.923.19. Ya que tenemos los esfuerzos en la fibra, podemos analizar la fibra como si tuviéramos un estado de esfuerzo biaxial. ¿Sí? Esta es la fibra, esta es la cara A. Aquí tendríamos la cara A. Entonces, sobre la cara A estamos viendo un esfuerzo cortante en esa dirección. Aquí es muy fácil de ver, es como si ustedes estuvieran observando, ¿sí? Estuvieran observando la fibra por la parte de arriba. Si están observando por la fibra por la parte de arriba, estaríamos viendo esto, estaríamos viendo, es importante que pongan los ejes. Este es el eje X positivo y hacia abajo sería el eje Z positivo, de acuerdo a como tenemos el modelo. Entonces, sobre la cara X, que es esta, estamos viendo un esfuerzo normal en la dirección X positiva y un esfuerzo cortante hacia arriba, o sea, en la dirección de Z negativa, tal cual lo estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, al final, al tener un esfuerzo cortante en esta cara hacia arriba, en la cara opuesta va a ser hacia abajo. Y obviamente para balancear este esfuerzo normal, pues vamos a tener un esfuerzo normal en la otra dirección. Y para evitar rotación, pues debe de haber un esfuerzo cortante aquí para que esto no rote. Y al estar este esfuerzo cortante en esta dirección, pues tiene que estar en esta otra. Entonces, al final, ya tenemos la fibra con sus esfuerzos. Entonces, podemos manejar la fibra como si fuera un estado de esfuerzo biaxial. Una vez que tenemos los esfuerzos en las direcciones rectangulares, el siguiente paso sería calcular los esfuerzos principales utilizando el círculo de Mohr. Bueno, en el círculo de Mohr tendríamos estos esfuerzos. Entonces vamos a construir el círculo de Mohr. Para construirlo, pues tenemos que plotear los esfuerzos, tanto normales como cortantes, en este círculo, en este plano, donde en el eje X tenemos sigma y en el eje Y tenemos esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a empezar con la cara X. ¿Sí? Estos esfuerzos van a generar un punto dentro del círculo de Mohr, que vendría siendo este, ¿no? Sería el esfuerzo X y el esfuerzo cortante al girar, al tener el esfuerzo cortante hacia arriba, va a hacer que gire la fibra en esta dirección. O sea, va a ser counterclockwise, entonces va a quedar en la parte negativa de este diagrama. Muy bien. Una vez que tenemos esto vendría siendo, el primer punto en el círculo de Mohr vendría siendo la cara X. Esto vendría representado por la cara X. El segundo punto vendría representado por la cara Y. En la cara Y, perdón, en este caso sería la cara Z. Acuérdense que tenemos Z hacia abajo, entonces aquí le voy a borrar. Aquí, para ser consistentes, le voy a poner que este sería la cara Z, ¿no? O sea, serían los esfuerzos en esta zona, ¿no? No tenemos normales, nada más cortantes, y este cortante va a hacer que esto gire clockwise. Muy bien, entonces, cara X, cara Z, una vez que ya tenemos los puntos, obviamente trazamos una línea donde intersecta el eje sigma, es básicamente el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia nosotros sabemos que es el esfuerzo árabe. Sumamos los esfuerzos normales y los dividimos entre 2. En este caso, voy a cambiar al marcador. En este caso solamente tenemos un esfuerzo, es básicamente dividir ese esfuerzo entre 2 y nos daría de 8.196.45. Ya podemos trazar obviamente la circunferencia y podemos calcular este cateto, ¿no? O sea, la distancia desde el centro a este punto. Y obviamente aquí se nos estaría formando un triángulo rectángulo, el cual podemos calcular el valor de R, ¿no?
Entonces el valor de R sería la distancia que hay de C a este punto, a la cara X, al cuadrado, más el cuadrado de esto, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras. Al final obtenemos un radio de 9561,35. Una vez que ya tenemos el radio, el siguiente paso es calcular el ángulo con respecto a la horizontal, el ángulo de esta orientación de la fibra. Esto es como está orientada actualmente la fibra. Esto es la cara X y esto sería la cara Z. Entonces vamos a sacar el ángulo con respecto a la horizontal, que viene siendo el eje sigma. Ese ángulo siempre lo llamamos como un ángulo doble. Entonces al final también tenemos aquí un triángulo rectángulo. Entonces simplemente usando la tangente de 2θ sería cateto opuesto, que vendría siendo este, entre cateto adyacente. El cateto adyacente pues es el delta de esfuerzos entre dos, aquí está. Hacer la sustitución de valores y despejando θ obtenemos que θ es de 15 grados, 15,49 grados. Una vez que tenemos ya toda esta información, tenemos el radio de la circunferencia, el ángulo, vamos a proceder a calcular obviamente los esfuerzos principales, sigma mínimo y sigma máximo. Sigma máximo pues es el centro más el radio, aquí lo podemos ver claramente. Sería, el centro sería la distancia de aquí a aquí, más el radio me daría el sigma máximo. Y el sigma mínimo, haciendo con la información que tenemos del círculo, pues sería el centro menos el radio, o sea, sería esto, la distancia de aquí a aquí, menos la distancia de aquí a acá, nos daría obviamente esta distancia. Y nos daría el esfuerzo mínimo. Muy bien. Entonces el esfuerzo mínimo nos da de menos 1364,99. Entonces ya tenemos los esfuerzos principales. Era parte del ejercicio, calcular los esfuerzos principales. Sigma máximo y sigma mínimo. Y la orientación. En este caso, la cara X y esta es la cara Z, tendríamos que girar la fibra en esta dirección. Esta dirección básicamente sería counterclockwise. Vamos a tener que girar esta fibra counterclockwise, esta cantidad, 15,49 grados, y estaríamos obteniendo en la cara X el esfuerzo máximo y en la cara Z el esfuerzo mínimo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, de acuerdo a eso, giramos la fibra. Aquí está la fibra girada. Este viene siendo la cara X, ¿sí? Entonces tenemos que girar esta dirección 15,49 grados y estaríamos obteniendo en la cara X, esta es la cara X, el esfuerzo máximo, aquí como podemos ver. Y en la cara Z, esta es la cara Z, estaremos obteniendo el esfuerzo mínimo, que sería este punto que tenemos aquí. Entonces ahorita ya la fibra está orientada en el círculo de Moore con esta línea, donde tenemos los esfuerzos principales. En la cara X, el esfuerzo máximo, y en la cara Y, el esfuerzo mínimo. En este caso es compresión, por eso es que ponemos las flechas hacia adentro, indicando que hay compresión en la fibra, y las flechas hacia afuera significa que tenemos tensión. Muy bien. Ahora vamos a calcular, parte del ejercicio también nos pide calcular el esfuerzo cortante máximo. Obviamente en el círculo de Moore es muy obvio ver que los cortantes máximos estarían en estos puntos de la circunferencia. Entonces, si la fibra ahorita está orientada en esta dirección, ahora voy a rotar en este otro sentido. O sea, ahora voy a tener que rotar hacia acá, clockwise, para obtener el esfuerzo máximo en la cara X. Esta es la cara X y esta es la cara Z. Entonces, para hacer eso necesito calcular cuánto tengo que girar la fibra. También es un ángulo doble aquí. Entonces, si tenemos 2θ más 2β, eso sería 90 grados, despejando. Sería 45 menos θ y θ son 15,49. Entonces, al final, beta
sería 29.51 grados. El esfuerzo máximo, aquí pueden ver que es prácticamente el radio, la distancia desde el centro de este punto que vendría siendo el radio. El radio ya lo habíamos calculado, nos había dado de 9.561.35 y eso vendría siendo el esfuerzo cortante máximo. Muy bien, entonces vamos a tener que ahora que girar la fibra en esta dirección, en clockwise. Lo vamos a hacer y vamos a obtener el esfuerzo cortante máximo. Aquí pueden ver, este vendría siendo la cara X y esta vendría siendo la cara Z. En ambas caras, este punto representa la cara X y este punto representa la cara Z. ¿Sí? Estamos exactamente a la mitad, en donde está el centro. Ambos puntos tienen el mismo esfuerzo porque estamos en el centro. Entonces, como pueden ver, todas las caras tienen un esfuerzo a tensión. El punto C está en el lado positivo de sigma, entonces esfuerzo a tensión. El centro nos dio de 8.196. Entonces, todas las caras estarían viendo tensión de igual magnitud, ¿no? Sigma C, esfuerzo en el centro, o el sigma average. Y la cara X, sí, al moverlo de este punto a este otro, tiene el mismo signo, la misma orientación. Entonces, como pueden ver, va a estar girando counterclockwise. Entonces, el cortante sería hacia arriba. Este estaría apuntando de este lado, este hacia abajo y este hacia arriba, tal cual se ve aquí. Como pueden ver, como es mínimo el movimiento que estoy haciendo de la cara, es básicamente los signos son los mismos de los cortantes, ¿no? Dirigidos en las mismas flechas. Entonces el cortante máximo, pues ya sabemos que era el radio. Entonces todas las caras estarían viendo un esfuerzo cortante de 9.561.35. Una vez que ya tenemos la orientación del esfuerzo cortante máximo, la orientación de la fibra en las direcciones principales, el ejercicio también nos pide que calculemos el esfuerzo de von Mises. Prácticamente el esfuerzo de von Mises se puede calcular de manera muy sencilla. El esfuerzo de von Mises es un escalar, como ya lo había mencionado, y es proporcional a la energía de deformación elástica por distorsión. ¿Sí? Esto es de acuerdo a la teoría de la energía de la distorsión, que es de donde nace la formulación matemática para calcular el esfuerzo de von Mises. Básicamente, un esfuerzo de von Mises es un esfuerzo representativo o equivalente del tensor de esfuerzos. ¿Sí? Tal cual lo acabo de escribir aquí. Para hacer el cálculo vamos a utilizar las coordenadas rectangulares, o sea, con las coordenadas, los esfuerzos rectangulares, perdón, que son estos esfuerzos, ¿no? Con los que iniciamos en la fibra, ¿no? Teníamos un esfuerzo en la dirección X de esta cantidad, 19.392, y teníamos un cortante de 4.923.19. La formulación matemática es el delta de esfuerzos, la suma de los deltas de esfuerzos al cuadrado, más 6 veces la suma de los cuadrados de los cortantes del tensor de esfuerzos, todo esto entre 2, raíz cuadrada. Haciendo la sustitución, tenemos un estado de esfuerzo bidimensional, o sea, en 2D. Muchos de estos términos se van a hacer cero. Utilizando ahí la formulación, sustituyendo los esfuerzos, en la fórmula obtenemos que el esfuerzo efectivo que vamos a tener en la fibra es alrededor de 18.478, ¿no? El esfuerzo efectivo van a ser muy cercanos, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo máximo, ¿no? Sigma 1, los esfuerzos principales, ¿no? Este esfuerzo nomás me dice el esfuerzo equivalente y ya los esfuerzos principales, pues sí ya me dicen si la fibra está a tensión o está a compresión, etcétera. Que es muy importante, por ejemplo, en análisis de mecánica de la fractura, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos el video, jóvenes. Espero que les sirva para practicar. Muchas gracias.